González. Renata, buenas tardes. Hola, querido Julio, qué gusto estar contigo y todo tu auditorio. Te mando un abrazo muy fuerte. Igual, Renata, me da mucho gusto verte por aquí y poder platicar. Vi este video del cual, insisto, tengo yo mis propias posturas sumamente críticas, pero vi también respuestas que tú colocaste y que has planteado. ¿Qué es lo que dices frente a lo que plantea Claudio X González, Renata? Bueno, yo en resumen, y ahorita entro en algunos puntos que creo que son importantes, hice un hilo respondiendo a cada una de las 10 razones que da, pero yo en resumen lo que digo es que o tiene un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema político de este país, el instrumento de la revocación de mandato, las mayorías en el Congreso, o está tergiversando, ¿no? Hay de dos sopas, o no tiene ni idea de cómo funciona nada de esto, que me cuesta trabajo pensar que ni siquiera tenga noción, o está tergiversando todo. Y desmenuzo algunos de los puntos que dice. El primero, que habla sobre que Andrés Manuel se eligió por 6 años y no por 3. Bueno, por supuesto, pero esa es la forma en la que funcionan las reformas constitucionales. No es como que el presidente de pronto dijo, vamos a hacer la revocación de mandato y sucedió. No. Requiere una reforma constitucional que implica 2/3 partes del Congreso y después al menos 17 congresos locales. No es cosa menor hacer una reforma constitucional, la cual se hizo para incluir la revocación de mandato y después la ley federal de revocación de mandato que se pasa en el Congreso. Entonces es falso lo que dice. Después, nuevamente, o desconoce o tergiversa la ley de la revocación de mandato porque dice que solamente es para revocar. Es falso. Es cierto que el nombre de la figura legal es revocación de mandato, pero en ningún lugar de la ley dice que solamente si estás en contra puedes pedirla, ¿no? Esto fue una promesa de campaña que, dicho sea de paso, no solo fue del presidente López Obrador, sino incluso Anaya la tenía en su plataforma política, y que todas las fuerzas políticas en el Senado la votaron a favor, ¿no? Pasó casi de manera unánime en el Senado. Es decir, es una demanda ciudadana que después se convierte en un derecho constitucional gracias no solo a Morena, sino a todas las fuerzas políticas del país, para incluirlas. Y después, repito, la ley, de la manera en la que se hace es, este es el instrumento para, en caso necesario, la ciudadanía junta firmas y se le pide al INE que haga la revocación de mandato. En ningún lado especifica que a fuerza tienes que estar en contra de esto, sino creo que como ciudadanía debemos aprender a leer esta herramienta como un instrumento de evaluación al presidente en este caso, pero que después se pueda replicar en los estados, que de hecho ya hay algunos estados, por ejemplo Morelos, Chihuahua, donde ya existe la revocación de mandato en las constituciones locales. Su punto 3 me parece gravísimo y aquí me gustaría detenerme. No me voy a ir en todos los puntos, pero creo que este sí vale la pena detenerse. Él dice, la revocación de mandato no es válida porque no la solicitaron ciudadanos, y me hubiera gustado citar lo que dice, pero digo, ya lo pusiste ahorita tú, pero dice tal cual: el presidente y sus seguidores son quienes impulsan la consulta y no los ciudadanos. Wow, o sea, a mí me parece gravísimo que alguien con el poder que tiene el señor X González se atreva a decir que los millones de mexicanos que fuimos a votar, a firmar para pedir la revocación de mandato, porque no coincidimos con él, no somos ciudadanos, ¿no? Esto es gravísimo, me parece. O sea, creer que tiene el monopolio de la decisión de quién sí es ciudadano y quién no es ciudadano, dependiendo su afinidad política. Vaya, ciudadanos somos todos los mayores de edad de este país, los mexicanos mayores de edad. Entonces, me parece gravísimo esa tergiversación o esa apropiación del concepto de qué significa quién sí es ciudadano y por lo tanto, quién tiene derecho a exigir esta herramienta. Y de ahí ya, bueno, se sigue con un montón de cosas que a mí nada más me gustaría mencionar dos. Una es que dice que es un distractor
Y yo creo que si es un distractor, es justo por gente antidemocrática que ha estado desmovilizando el voto, porque en realidad este ejercicio justamente tendría que servir para que estuviéramos todos y todas sentadas diciendo, bueno, yo estoy a favor de que continúe el presidente porque creo que ha hecho bien A, B, C y D. Y del otro lado decir, yo creo que lo está haciendo pésimo por A, B y C, y esto es el proyecto de nación que debemos estar buscando. Pero ¿qué está sucediendo increíblemente en nuestro país? Que la oposición se ha volteado a decir, no hay que votar, hay que hacer unas maromas para desmovilizar el voto, en un derecho constitucional, están desmovilizando una herramienta democrática. Y entonces la conversación se ha centrado en esto y no en una evaluación del presidente que tendríamos que estar teniendo y que la oposición tendría que estar encabezando, creería yo. Sobre todo si tienen esta oportunidad, porque el presidente dijo, incluso si no llego al 40%, si la mayoría sale a decir que me vaya, me voy. Entonces, no entiendo cómo es que, quién está desaprovechando esta oportunidad de evaluar si tan malo creen que sea, pues la conversación pública tendría que estar guiada en ese sentido y no en explicarle a la gente por qué es importante hacer uso de un instrumento democrático. Eso a mí me parece que va a pasar a la historia pues de manera muy vergonzosa aquellas figuras públicas que han estado desmovilizando el voto. Y por último, creo que algo muy interesante que dice, digo, ahí tergiversa un poco el tema habla del presupuesto del INE, habla de que, o sea, que Morena no le quiso dar el presupuesto al INE, no, bueno, el presupuesto del INE se incluye en el presupuesto de egresos de la Federación, se aprueba, es la facultad de los diputados y diputadas, y de ahí el INE con el presupuesto que tiene está obligado por ley a hacer la revocación de mandato, y es falso lo que dice que ese dinero se debería usar en vacunas. Eso es imposible porque así no funcionan los presupuestos en nuestro país. No es como que el Ejecutivo de pronto pueda decir, oye, Inés, ¿sabes qué? Me hace falta dinero para vacunas, échamelo para acá para que yo vaya y compre vacunas, medicinas, una lista enorme. Eso es falso. Imagínense ustedes si el presidente se atreviera a hacer eso, ¿no? Esa misma gente estaría diciendo, miren el presidente autoritario que le está quitando el presupuesto al INE para llevárselo a vacunas porque no tienen para pagar vacunas. Es falso que el presupuesto del INE se pueda transferir a cuestiones a cualquier cuestión que tiene que pagar el Ejecutivo en este caso, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera resumir diciendo que las 10 razones son unas maromas tremendas para justificar una desmovilización del voto que no podríamos creer que un demócrata se atreviera a hacer abiertamente, ¿no? Entonces me parece muy triste y pues ahora sí que la historia nos juzgue en este sentido por dónde nos paramos. Renata, pues la verdad es que varias de las argumentaciones que has hecho son las mismas con las que yo hubiera empezado la propia intervención. Ignorancia, mala fe, estrategia distorsionada, la de Claudio X González, una profunda ignorancia jurídica respecto a lo que significa el recurso, el ejercicio de la revocación de mandato. Pretender todo lo que dice Claudio X González me parece a mí que es simplemente una confesión de una incapacidad de ver lo que realmente sucede. Y además hay algo, Renata, que por ahí dice también, dice que podría constituirse en un amago de desestabilización para el futuro, lo cual no es sino la confesión de que si llegaran ellos al poder, temerían el que este recurso pudiese quitarlos de ahí. Por supuesto, esa es la que se me olvidó mencionar, que creo que es importantísima. Es el único destello de sinceridad que tiene en ese video, porque sí demuestran, y yo quisiera agregar a esto que tú mencionas, el domingo estuve en el Reforma debatiendo con el senador Cepeda del PAN, María Marván, que fue ex consejera del IFE en el entonces IFE, y Enrique de la Madrid, del PRI. Y Enrique de la Madrid decía argumentos muy similares a los de Claudio X González, y justo hablaba de esta desestabilidad que podría crear el instrumento de revocación de mandato. Él se enfocaba más en cuestiones financieras, de inversión, y digo, yo la verdad es que al final no decidí no responder eso porque es como,
bueno, entonces bajo ese argumento, pues entonces no tengamos elecciones, ¿no? Porque si entonces, ¿por qué 6 años sí y 3 años no? Porque él decía, entonces ya las inversiones no van a ser para 6 años, sino solamente para 3, porque puede haber una inestabilidad política. Bueno, es que inestabilidad política, díganme ustedes si con Peña no había desestabilidad política. Pues por supuesto que la había, ¿no? Eso no, la figura de la revocación no exime a nuestro sistema de tener o no una inestabilidad política. De hecho, es una herramienta democrática y pacífica para resolver problemas o disputas ideológicas, políticas, que no se estén pudiendo resolver de manera más orgánica. Entonces, ese es el único punto que yo como tú celebré, que mínimo, pues yo creería que es más honesto salir a decir, sí, tenemos miedo que nos saquen, no creemos en la democracia participativa, y ahí debatir, ¿no? Pero pues sí, los otros 9 puntos pues son profundamente antidemocráticos, tramposos y un largo etcétera. Renata, pues te agradezco mucho la posibilidad de tener tu punto de vista, te agradezco la posibilidad de vernos nuevamente en estos espacios y bueno, habrá mucho que platicar un poco más adelante, Renata. Por supuesto, Julio, yo te agradezco a ti el espacio, te mando un gran abrazo con todo mi cariño y admiración y un abrazo al público que yo sí invito independientemente de dónde estén parados, a favor, en contra, incluso anular, pero que sí vayan a votar el 10 de abril. Renata, muchas gracias y buenas tardes.